Radio Nederland presenta La Radio al final del milenio. Entrevistas y reportajes a emisoras y personajes del mundo de la radio en el momento de la transición al nuevo milenio. En Brasil hubo una cosa espeluznante, y es que un benefactor brasileño muy importante que se llamaba Roquete Pinto le regaló a la ciudad de Río de Janeiro hace muchos años una emisora cultural y se la devolvieron porque no les interesó, cosa aterradora, pero eso es histórico. Lo que acaban de escuchar habla por sí mismo. La historia de algunas estaciones culturales en Latinoamérica puede ser catalogada muchas veces de espeluznante. Sin embargo, hay ejemplos muy claros de exitosas emisoras culturales que incluso ya han pasado el medio siglo de actividades ininterrumpidas, como es el caso de la emisora HJCK El Mundo en Bogotá, de la capital colombiana. Han sido 3 las estaciones elegidas en nuestra serie para ilustrar a las emisoras culturales latinoamericanas. Todas ellas son emisoras comerciales que se han destacado por su amplia labor cultural. La más antigua de las 3 seleccionadas, la HJCK, El Mundo en Bogotá, acaba de celebrar sus 50 años en septiembre del año 2000, es decir, al final del milenio. La HJCK continúa llena de optimismo y pasión su labor en el primer año del tercer milenio, el mágico 2001. Las otras 2 forman parte de una misma empresa en La Paz, Bolivia. Una de ellas, la Radio Cristal, cumplió los 25 años de actividades al final del milenio, y la otra, la Radio Cumbre, es la más joven con sus 7 años de labor cultural. En los próximos minutos conversaremos con el señor Álvaro Castaño Castillo, director de la HJCK en Bogotá, Colombia, y con el señor Mario Castro Monterrey, director de las emisoras Cumbre y Cristal en La Paz, Bolivia. Iniciamos el programa preguntándole al director de la HJCK, El Mundo en Bogotá, señor Álvaro Castaño Castillo, ¿cómo han sido estos 50 años de radio cultural en Colombia? Bueno, en primer lugar, usted sabe seguramente que la emisora más antigua cultural en manos privadas es la nuestra, la HJCK El Mundo en Bogotá. Entonces nosotros, como ya he sabido, pues iniciamos nuestra labor con el propósito de levantar el nivel cultural de la radio colombiana, que realmente no era muy halagador en 1950. Existía la Radio Nacional de Colombia y nada más como radios culturales en el país. Y hay que entender que las emisoras oficiales tienen un deber y que el Estado les exige, y naturalmente transmiten música culta, casi todas. Pero en manos privadas no había. Entonces nos reunimos 6 amigos con ese propósito, y evidentemente yo creo que sí, 50 años después, con esa perspectiva, podemos decir que sí transformamos en gran parte el ambiente de la radio cultural en Colombia, porque después de nosotros empezaron a surgir unas excelentes emisoras, que como por ejemplo la Tadeo Lozano, otra en Cali de la Fundación Carvajal, como la de la Javeriana, otras que han desaparecido también, pero se ha producido un auge tal de radiodifusión cultural que yo puedo afirmar, cualquier persona equilibrada, que es la capital del mundo en donde hay más radios culturales. Bogotá. En ninguna otra parte hay tal cantidad. Ahora, calidad también, ¿no? Yo creo que hacemos una programación muy digna. Cuando nosotros nos iniciamos, produjimos una expectativa que era más una curiosidad. La gente dijo, pero están medio mal de la cabeza estos caballeros de entrar a competir en la radio comercial, porque es que lo duro de esto es que la emisora, para alimentarse económicamente, tiene que buscar patrocinios, sponsors, ¿verdad? Y ese tema de la cultura en la radio pues no estaba previsto por las agencias de publicidad, que como usted sabe en todo el mundo acaban siendo los árbitros en el reparto de la publicidad. Entonces esos primeros años fueron muy difíciles. Ahora ya no tanto, porque ya la emisora logró lo que los publicistas o los hombres de radio llamamos un nicho. La emisora tiene su nicho muy especial, muy conocida, muy reconocida, y entonces claro que la tarea que fue tan ardua hace 50 años
va haciéndolo menos, pero no crea usted que yo puedo abandonar la necesidad de solicitar patrocinios para los programas. Es una lucha que continúa y continuará, Dios mediante, pues mucho tiempo, porque nuestra audiencia es minoritaria, como es minoritaria la audiencia de cualquier emisora cultural en América, ¿verdad? Entonces por eso nosotros acuñamos esta frase, que es una emisora para la inmensa minoría. ¿Cómo ve usted la proyección hacia el nuevo milenio en el terreno de la radio cultural en Colombia? Yo, claro que tengo que hablar en cuanto a mí, pero yo creo que mis colegas me estarán de acuerdo conmigo en que estamos decididos a continuar esa labor, porque está demostrado que a las audiencias minoritarias o mayoritarias les interesa mucho ese mensaje de temas culturales. Entonces nosotros pues proyectamos no hacer modificaciones sustanciales a nuestra programación, porque ya está demostrado que es muy buena y ha sido de alto nivel desde el primer día en que salimos al aire. Es decir, podría transmitir con mucho orgullo el mismo concierto con que salimos al aire hace 50 años, porque los grandes próceres de la música, los grandes maestros, están a la misma distancia de nosotros en 1950 que en el año 2000, ¿verdad? Entonces esa manera de concebir la programación no ha cambiado. Cambiará desde el punto de vista técnico, porque tenemos que estar abiertos, ¿verdad?, a acoger y a estar a la altura de las grandes soluciones técnicas que diariamente se presentan. Esa sí es una preocupación y ahí tenemos que estar muy alertas. El Internet, mucha gente le teme. Las emisoras culturales, las emisoras comerciales temen que Internet llegue a absorber la radio por completo, otras no. ¿Cómo lo ve usted en el terreno de las emisoras culturales? Las emisoras culturales es absolutamente definitivo. Para mí ha constituido un premio el hecho de que se establezca el Internet y que lo pueda celebrar, porque una emisora cultural pues tiene una audiencia reducida que llamamos la inmensa minoría, pero el Internet en cambio produce un factor multiplicador muy impresionante, porque pueden escucharla en cualquier parte del mundo y compararla con las otras emisoras que hay. Entonces yo tengo el orgullo de considerar que es muy buena, es de primerísimo nivel. Y en cuanto a emisoras culturales de otras partes de Latinoamérica, ¿qué nos podría contar Álvaro Castaño Castillo al respecto? En América ha habido muy pocas. Hubo en Buenos Aires la radio municipal, que manejaba un señor Constantino, de gran cultura, un hombre de radio respetadísimo, no sé si sigue existiendo, en la radio municipal. En Chile había una emisora estimable también mucho desde el punto de vista estético, que lo manejaba un hombre, por cierto, ciego, era la emisora Andrés Bello. Hace pocos días vino aquí a Bogotá un nuevo embajador y entonces le dije yo, ¿cómo va mi colega? Y me dijo, no, tengo la pena de comunicarle que ha sido cancelada la radio. Y duele mucho que cancele una emisora cultural. A mí me duele como si fuera en mi país o como si fuera mi propio ejemplo, porque es que es importantísimo que haya el dato cultural en la radio, que se ha fortalecido enormemente en el aspecto material, digamos, de las noticias. Yo creo que la red que han tejido las grandes cadenas colombianas, como RCN y Caracol, son las mejores de América, como solución técnica, y además como servidores de la noticia son incomparables. Pero es muy importante el complemento, que es presentar la música culta, ocuparnos de los temas de la cultura y hacerlo insistentemente y con pasión, con convicción, que es mi caso. El segundo milenio se acabó y se inicia ahora el tercero. Llega el siglo XXI con su revolución tecnológica. ¿Cuenta la HJCK con las personas y la tecnología necesarias para ese reto? Bueno, tenemos personas que nos ayudan en esa especialización, digamos. Estar abiertos, como le digo, a las innumerables modificaciones que son casi semanales de la técnica y con la consigna de acoger esas fórmulas, aunque a veces resultan costosísimas y las emisoras culturales no somos ni mucho menos muy prósperas económicamente. Pero no, ya en primer lugar, cuando vino el Internet yo inmediatamente comprendí que era la oportunidad
de la emisora, que ha sido una emisora local, en FM, que no tiene mucho alcance, dije, pues llegó el tiempo, que Dios es justo, nos lo va a permitir, de que en Hong Kong, en Portugal, en París, en el África, puedan oír la emisora, porque, como usted sabe, pues es un servicio que está establecido. ¿Y usted se muestra optimista o pesimista? Bueno, es decir, yo me falta por decirle que la emisora tiene conexiones constantes y gratísimas con la Radio Nederland, con la Radio Nacional de España, con la Radiodifusión de Francia, y nosotros, cuando salimos al aire, pusimos debajo de las 4 letras HJCK la frase "El mundo en Bogotá", y eso no es gratuito. Yo y los demás fundadores, nos proponemos de verdad estar en un diálogo constante con el mundo de la cultura. ¿Cuál sería su mensaje a los oyentes interesados en las emisoras culturales y que nos están escuchando en todos los países de América? Mil gracias. Que por favor nos sigan escuchando. Y mientras nosotros merezcamos que nos escuchen, entonces, si estamos haciendo una labor importante, como creo que es el caso nuestro, pues podemos exigirles también que nos sigan oyendo, ¿verdad? Bueno, la voz que identifica a la emisora, a la HJCK, es una voz muy famosa, me imagino. Muy famosa. Le voy a contar rápidamente una pequeña historia del origen de esa voz. Un día Álvaro Mutis, que es mi gran amigo, tanto que llega a mi casa siempre, no a hoteles, un día me dijo: te tengo una sorpresa. Y entonces yo no lo entendía, no la veía, no era para ver la sorpresa. Y me entró al departamento, al estudio de la emisora, le dijo al control: pon la identificación. Pues la sorpresa era que él había querido identificar la emisora con su excelente voz. La identificación con la voz de Mutis pasa cada media hora, y cada media hora yo lo recuerdo porque lo quiero mucho, y además es un hombre de radio importantísimo. Y me dejó esa donación, su voz, y esa identifica la emisora. Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, 89.9 FM Estéreo. Desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Los patrocinadores de la HJCK apoyan la cultura. De Bogotá pasamos a La Paz, capital de Bolivia. Allí hablamos con el señor Mario Castro Monterrey, director de Radio Cristal y Radio Cumbre, 2 emisoras dedicadas a difundir la cultura en la capital boliviana. Tenemos 25 años de vida con Radiodifusoras Cristal, y no ha sido fácil este último tiempo, primero por una proliferación de medios de comunicación muy característico en Bolivia y en otros países vecinos o de esta parte del mundo, con la presencia de la globalización y de todo este tipo de medidas que han hecho privatizaciones, oligopolios, monopolios, en fin. Entonces, en nuestro caso, y sin tener el respaldo de ningún partido político, ni tampoco de ninguna entidad religiosa, confesional, porque vivimos exclusivamente de la publicidad, hemos ido sobreviviendo y con la más grande dignidad. Digo esto porque, sobre todo, tiene un crédito en el público Radiodifusoras Cristal, de una alta credibilidad, y por no tener auspicios como los que te había señalado, esta es una estación plural. Ese es un privilegio, el poder ser ampliamente libre o totalmente libres, pudiendo en tal condición censurar aquello que damnifica al país y aplaudir aquello que gratifica al país. Esto sobre todo en el orden periodístico, tanto de información como de opinión. Pero bueno, hemos sobrevivido y aquí estamos. Además, hace 7 años hemos expandido nuestras posibilidades con otra estación de radio que es especializada en música clásica de la mañana a la noche, con otros componentes que tal vez luego hablamos. Radiodifusoras Cristal en La Paz, Bolivia, 102.9 MHz FM. Cristal tiene sobre todo otro mérito, seriedad en el sentido de credibilidad, de respeto, sobre todo, que se considere una institución radiofónica, y creo que tenemos ese privilegio en nuestra audiencia.
pero también ha sido una especie de escuela informal. Mucha gente que estudiaba en aulas de rango universitario ha venido aquí, por instrucciones de sus propios catedráticos, jefes de carrera, a hacer prácticas guiadas. Por otra parte, otra gente que con empirismo también se ha dedicado a esto, ha tenido una escuela en Cristal, y mucha gente de la más calificada, tanto de radio como de televisión, se ha formado aquí en Cristal. En frecuencia modulada y en el rango de la estereofonía, Cumbre FM 103.3 MHz. Las emisoras de música clásica cada vez son más escasas, pero siguen respondiendo a una clara necesidad de la audiencia. ¿Qué nos puede contar de Radio Cumbre? Cuando nos referimos a Cumbre en comparación a aquello de haberse establecido en otros países emisoras de esta índole, aquí tenemos que hacer de un modo muy pertinente una aclaración muy puntual. Es la primera vez que en Bolivia se establece una estación de radio de esta naturaleza. Primero porque no hay hábito, no hay costumbre de disfrutar este género musical o de aproximarse a él. Desde los más elementales niveles de educación no ha habido esta enseñanza. Pero hemos pensado, lo que señalaba bien, que es un vacío, una necesidad, y entonces creamos esta estación de radio. Al principio yo pensé que podía estar dirigida a un grupo específico reducido de oyentes que tienen este hábito. Sin embargo, vemos con satisfacción una audiencia creciente, inclusive en gente joven, porque no todos están inclinados solamente al rock o a otras corrientes musicales. Pero no solo es la música, nosotros escoltamos todo fragmento, toda obra completa en nuestra programación diaria, con comentarios que tienen que ver con las obras mismas, autores, intérpretes, épocas, estilos. Es altamente didáctica. Y como en Cristal, también en Cumbre contamos con una buena dosis de divulgación cultural, no solo en agendas culturales, sino en todas sus formas aprovechables, entrevistas, comentarios, reportajes, encuestas públicas, etcétera, sobre aspectos culturales, porque consideramos que es de un valor incalculable esto de apoyar a la cultura. Y por otro lado, entendiendo que la gente que escucha buena música y se entera del mundo cultural, artístico, cultural, también quiere estar informada de lo que ocurre en el país y en el mundo, y tiene un buen régimen de información, tanto de información con boletines grandes como con boletines sintéticos. Las emisoras de música clásica es la de música clásica popular ya muy trillada. ¿Usted piensa que esas emisoras tienen una función? Sí, no hemos querido utilizar en todo momento una palestra académica donde se hable de la música de este género demasiado elaborada, complicada, avanzada, técnica. No. Hay programas que son de obras así ya muy calificadas, pero en otros horarios también transmitimos la música que podríamos decir es la trillada de la música popular, de la clásica, porque es de ese modo que vamos incorporando a otra gente que recién va creando este hábito y que se va aproximando a este tipo de música. ¿Y cómo ve usted el futuro en el siglo XXI de Radio Cumbre? Bueno, yo pienso que irá creciendo este gusto por la buena música, por los otros componentes que tiene de carácter cultural esta emisora, y seguiremos aportando de todas maneras a esto que es una necesidad cotidiana.
Y así hemos llegado al término de este capítulo de la radio al final del milenio, que hoy versó sobre las radios culturales. Hasta la próxima.